Bienvenidos a Radio Global Coach en PNL, a nuestro espacio Entrevistas Inspiradoras, un lugar donde encontrarás las mejores entrevistas realizadas a los profesionales de los que podemos aprender e inspirarnos. Hola, buenos días a todos, a todas, o buenas tardes, dependiendo del lugar donde nos estéis escuchando. Tengo el placer de presentaros a la doctora Rosario Pita. Para mí ha sido de gran ayuda en estos momentos que he pasado últimamente y una inspiración en la ayuda para cuidar a mis padres hasta el último día que faltaron. Tengo una relación estrecha porque al principio, cuando no sabía a dónde recurrir o no tenía muy claro qué estaba sucediendo, ella me lo explicaba de manera fácil y sencilla para que los pudiera cuidar muchísimo mejor. Ante esto, que sepáis el porqué y todo lo que a mí me ha ayudado, os quiero decir que está aquí, es gerontóloga clínica y neurologopeda por vocación. Siempre estás demostrando tu profesión y el ánimo y la ilusión que pones en ello, pero ¿cómo decidiste dedicarte a esta profesión? Lo primero, querida Maribel, buenos días, como bien has dicho, o buenas tardes a todos, dependiendo en qué latitudes se encuentren. Darte las gracias por esas maravillosas palabras que has dicho sobre mí. Volvería a hacerlo, encantada de poder ayudarte en esos duros momentos con tus padres. Y dicho esto, decirte que aunque yo soy doctora en investigación clínica y puedo hacer estudios en cualquier patología médica, opté por el mundo de los mayores. ¿Por qué? De unos años a esta parte y por mi experiencia personal como tutora de másteres en gerontología clínica, en neurologopedia con alumnos de las facultades, he visto que había, lo primero, un gran desconocimiento en el mundo de los mayores, reticencias a la hora de tratar a los mayores, preferían tratar a niños, a adultos jóvenes, y yo ahí vi una gran brecha. Entonces, desde ese momento me he decidido a tratar con toda la fuerza el tema de los mayores, ¿no? Así he llegado hasta aquí y sigo con esta continuidad, el tema del mayor. Las personas que te conocemos sabemos cuál es tu calidad humana, tus valores y todo lo que te preocupas por las personas en la tercera edad. Pero, ¿qué podrías decirle a la gente que a veces no tiene esa sensibilidad o ese apego a las personas mayores? ¿Qué nos pueden ofrecer por sociedad y por qué son tan necesarias? Bien, yo podría decir muchísimas cosas sobre las personas mayores, pero lo más importante es que cuando tú estás en el mundo de los mayores, ves la cantidad de vivencias, sus memorias, sus legados, el cómo han... Claro, para la gente joven de hoy en día es difícil que comprendan, entiendan todo lo que han hecho nuestros mayores previamente para construir las sociedades en las que estamos, ¿no? Entonces, es importantísimo, considero que es importantísimo que conozcan todo lo que pueden aportar nuestros mayores. Y dicho esto, sería fabuloso que desde distintos ámbitos, escuelas, universidades, institutos, se fomentara ese contacto o trato intergeneracional, ¿no? Porque seguramente se iba a aportar muchísimo de unos para otros. Es decir, los mayores nos van a colmar de sus vivencias, porque claro, a la persona mayor se la ve como que ya no tiene nada que decir, que son reiterativos, que se repiten constantemente, pero ellos se repiten constantemente porque necesitan ser escuchados, necesitan estar ahí. Y yo creo que las generaciones jóvenes tienen mucho que hacer y mucho que decir. O sea que básicamente, ¿qué nos aportan? Todo. Simplemente hay que escucharlos y conocerlos, Maribel.
sin más. Y a partir de ahí generar sinergias que nos hagan comprender que nos necesitan y que los necesitamos. No sé si he respondido a la pregunta. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo contigo, porque yo creo que tener a las personas mayores a nuestro alrededor nos enriquecen y sobre todo hemos adquirido grandes cosas. Ya es la manera de trabajar, de pensar, de gestionar un problema o de ver una situación de vida, cómo podemos salir de ella, o simplemente lo que es un abrazo o que nos escuche. Es verdad que durante mucho tiempo las personas mayores se han considerado que cuando llegaban a la zona de mayor no hacían nada. Hoy en día una persona mayor cada vez está muchas veces más, digamos, útil para poder compartir momentos, sensaciones, hacer excursiones, y por contrariedad otro más joven a lo mejor tiene más limitaciones. También está demostrado que ayudan todo el tiempo más desinteresadamente porque quieren que sigamos creciendo. Han pasado esta zona, yo creo que ahí es donde fortalece todo lo que tú estás haciendo y lo que estamos hablando. O sea, hay que no solo tener respeto hacia ellos, sino lo que ellos nos enriquecen. ¿Hay alguna Maribel que tú me pudieras decir para que los mayores en sí, cuando hablamos de mayores, no hablamos de una persona que no pueda hacer nada, pueda encontrarse mejor o algún hábito de salud que tú me digas, esto es fundamental y por aquí podrían cuidarse un poquito mejor? Efectivamente, Maribel, vamos a ver, sabemos que hoy la longevidad es mucho más amplia que hace 50 años, por poner un ejemplo, ¿no? Las generaciones previas de mayores no tenían los recursos que tenemos hoy para efectivamente cumplir años de una forma mucho más saludable. Entonces, dicho esto, para llegar a tener a nuestros mayores en mejores circunstancias de vida, porque evidentemente no se van a correlacionar nunca una longevidad más amplia con una calidad de vida también más amplia. Para hablar de calidad de vida de los mayores, evidentemente hay que adoptar un estilo de vida saludable. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que hoy en día tenemos una mejor alimentación. Hoy los mayores van a pilates, a gimnasias, a natación. Hablo de personas, claro, que no tienen patologías serias, ¿no? Aún incluso con patologías como las demencias en fases iniciales, sabemos que el ejercicio físico e intelectual y una buena alimentación y eliminando factores de riesgo van a hacer de ellos una calidad de vida mucho mejor. Por lo tanto, si hablamos de personas mayores, sería importantísimo esto, adoptar un estilo de vida saludable, buena alimentación, ejercicio físico, que tengan una buena calidad de sueño, que a veces los mayores no la tienen. Entonces, una buena calidad de sueño para prevenir ciertas patologías neurológicas. Evidentemente, acuden a sus médicos de familia, pues un control de factores de riesgo, como puede ser, por ejemplo, el colesterol, evitar enfermedades cardiovasculares, ¿no? Y una cosa tremendamente importante es la interacción social. No podemos permitir que nuestros mayores se sientan solos, como está siendo lo habitual, que todos los organismos gubernamentales se pongan a trabajar seriamente, ni un mayor solo, que se extiendan redes para que esa interacción social sea importante, programas donde acudan incluso voluntarios a hacer compañía a estas personas mayores. Yo creo que con esta serie de normas podemos hacer de la calidad de vida de los mayores bastante mejor de la que tienen muchos de ellos, ¿vale? O sea, creo que eso pasa por ahí, Maribel.
Por ahí no sé si he contestado a la pregunta, pero Sí, esto es lo básico. Porque creo que es muy importante que ellos se conciencien de que tienen que seguir cuidándose y sobre todo que nosotros nos concienciemos de que tenemos que cuidarnos. Yo fui la primera que llevaba una alimentación muy desorganizada y en el último tiempo, por el tema de mi padre, que ya falleció, realmente tuve que ver qué tenía que comer, qué no tenía que comer para que él pudiera comer. Una de las cosas que me resultó chocantes, ya lo sabes, y me fue muy bien, es entender que no tragaban igual, que se atragantaba con el agua. Y yo al principio pensaba, esto no puede ser, no le estoy dando nada que le vaya a perjudicar. Fue un descubrimiento cuando me lo explicaste y a mí me favoreció el que estuviera hidratado, pero en unas condiciones óptimas, porque claro, yo al principio, como novata, le daba el agua y él no podía tragar. Exacto, exacto, porque hay que entender que a determinadas edades, a partir de los 60, 65 años, empezamos con un aspecto que se llama presbifagia. ¿Qué significa? Que nuestro organismo, a nivel general, a todos los niveles, a nivel fisiológico, biológico, va envejeciendo. Bien, los mayores nos envejece la deglución. Por lo tanto, cuando además hay una patología añadida, como por ejemplo era el caso de tu padre, hay que ayudarles con eficacia y seguridad. No se les puede dar agua así como así, ni alimentarlos así como así. Nutrición, hidratación sí, pero con cuidados que requieren pues de la experiencia profesional para informar a los familiares de cómo hay que tratar este tipo de cuestiones. Sí, yo creo que esto es algo bastante importante. Entonces te quiero hacer dos preguntas para mí. A ver, la gente le tiene muchísimo miedo a la palabra Alzheimer. Sí. El Alzheimer ahora no solo está en las personas mayores, sino está en las personas jóvenes, como tú muchas veces has tratado. Entonces me gustaría que les pudieras dar una pincelada, porque no hay que tener miedo, pero hay que empezar a detectarlo para poder pedir ayuda, sobre todo a la hora de poder hablar bien y coordinar. Lo que hablábamos de los ejercicios, que muchas veces son una mera distracción, pero que les ayuda muchísimo. Exactamente. Bueno, teniendo en cuenta que las demencias y concretamente la de tipo Alzheimer, sabemos que solo existe tan solo un 1% de transmisión, o sea, de genética, de transmisión familiar, ¿vale? El 99% de las demencias surgen porque son adquiridas. Existen aspectos genéticos, sí. ¿En qué se basan? Salvando ese 1% de herencia familiar, existen unas mutaciones de unas sustancias como son la presenilina y del gen de proteína precursora del amiloide, que sufren una serie de cambios, ¿vale? Entonces, esto es lo que nos lleva a padecer una patología, una demencia. Bien, las que más conocemos, las más estudiadas, hay varias, pero la más estudiada es la demencia tipo Alzheimer. ¿Por qué? Porque fue la que más se empezó a ver desde una serie de años a esta parte y es la que más se sigue investigando. Bien, yo antes he hablado de unos factores de riesgo, unos factores que nos hacen concebir la senectud pues con mayor calidad de vida. Entonces, voy a hacer esto con un efecto totalmente contrario. Es decir, si yo controlo los factores de riesgo como son hábitos tóxicos, entre ellos el alcohol, el tabaco, el sedentarismo, la obesidad mórbida, la falta de relaciones sociales. Si yo controlo todo eso, una mala alimentación, sabemos que son factores protectores, ¿vale? Una persona que no es lo mismo una persona que tenga una actividad intelectual importante que una persona que tenga
pues que no tenga estudios o que tenga solamente estudios muy básicos, ¿no? Esto también se ha demostrado en investigaciones científicas. Por lo tanto, si yo llego a una edad donde me voy a talleres de memoria, talleres cognitivos, por ejemplo, sabemos que cuanta mayor actividad intelectual y evitando todos esos factores de riesgo previos que te he comentado, sabemos que, bueno, existen menos probabilidades, porque hablamos de probabilidades, ¿vale? La medicina nunca es una ciencia exacta, nunca. Hablamos siempre de probabilidades, nunca de certezas. Y partiendo de esto, bueno, pues los estudios nos indican que evitando, o sea, teniendo factores protectores y evitando esos de riesgo, bueno, pues sabemos que el índice, o sea, o que las prevalencias de demencias, bueno, pues pueden estar ahí bajando, ¿no? Con lo cual yo animo a todo el mundo a que se cuide muchísimo, evitando, como bien he dicho y reitero, todos los factores de riesgo. Sí, bueno, y tenemos que mentalizarnos que al crecer, lo que nos habían dicho a veces que era sano y comíamos, está demostrado que podemos comer, pero muy en pocas cantidades, no como antes, Exacto. el cuerpo no lo asimila igual. No. Ahora está realizando un posgrado muy importante porque cada vez la realidad es que hay más personas mayores, más personas que necesitan atención y sobre todo especialistas que sepan cuidar, atender y tratar a nuestros seres mayores y enseñarlos a nosotros mismos cómo hacer. Explícanos un poco de tu posgrado. Bien, previamente me gustaría decirte que recientemente he estado como ponente en el Congreso Internacional de Geriatría y Gerontología Clínica, y he tenido la suerte de participar, y donde hemos visto distintos profesionales de la geriatría y de la gerontología que faltan profesionales que estén formados en algo tan tremendo como es a nivel global la población de mayores que existe. Hablamos de una pirámide poblacional absolutamente invertida. Es decir, hay más personas mayores en el mundo que nacimientos. Por lo tanto, es de vital importancia que, por ejemplo, este posgrado sea hecho para enfermeras que en este momento no tienen suficiente capacitación ni formación para tratar a la cantidad de mayores que van a ver en sus hospitales, en las clínicas, en los centros de salud, en talleres cognitivos, en centros de día, en residencias geriátricas. No están preparadas para esto. Entonces, desde este posgrado se las va a profesionalizar de una manera absoluta. Es decir, cómo tengo que tratar y qué debo hacer con esta persona mayor si tiene una demencia. Porque hay que tener en cuenta que una persona demente, cuando ingresa en un centro sanitario o está en una residencia de mayores, evidentemente está en ambientes hostiles para ellos. ¿A qué se recurre? A farmacología para tranquilizarlos. ¿Vale? Eso es un tema controvertido que podemos tratar en situaciones, en entrevistas posteriores. Entonces, si una enfermera o un enfermero está cualificado para tratar a una persona con demencia, estoy convencida de que esa persona se va a sentir mucho más tranquila, se va a sentir arropada, se va a sentir querida, porque el afecto es, en un posgrado no solamente buscamos la profesionalización máxima, buscamos la humanización del profesional. ¿De acuerdo? Entonces creo que este posgrado, además, saben los alumnos que pueden contar
directamente con mi ayuda. En este caso, toda persona que quiera ponerse en contacto conmigo, bien a través de la plataforma en la que tenemos este posgrado, o bien a través de correos electrónicos, pueden disipar todas sus dudas. Es de vital importancia la formación de los profesionales sanitarios, pero incluyendo médicos, enfermeras, auxiliares de geriatría, desde el primer eslabón de la cadena hasta el último. Es importantísimo. Estoy totalmente de acuerdo contigo, porque no es lo mismo tratar una persona de cierta edad, o un niño, o una persona en una edad normal, a cuando ya son mayores, se sienten asustados y sienten que quieren ayudarnos, participar en todo, y a lo mejor el ritmo de su cuerpo, de su cabeza no puede. Hay que estar muy bien preparado y llevarlo muy bien. Yo he sido consciente en este último tiempo de que hay una gran brecha de trabajo, tienen que salir buenos profesionales, y sobre todo es muy importante la atención al mayor, porque no solo aprendemos, sino que nos queda la tranquilidad de un trabajo muy bien hecho, y que va a haber también, siendo realistas, un foco de trabajo importante para todas esas enfermeras o que están estudiando la carrera, que ven realmente que hasta ahora sí, hay posibilidades de trabajo, pero ¿hacia dónde me dirijo? Este máster lo avala la universidad, es muy completo. Hay un compañero que me ha hablado, que lo está siguiendo y está aprendiendo muchísimo. Claro, me ha llamado la atención todo lo que me ha comentado. Finalmente, también me gustaría que me contaras alguna anécdota divertida que tú te hayas encontrado a lo largo de tu profesión, porque aunque tocas temas muy complicados y muy difíciles, hay una gran parte humana que tú tienes siempre, que sabes sacar una sonrisa a los demás. Pero me gustaría que compartieras alguna experiencia. Vale. Hay algunas. Yo he tenido una muy divertida, teniendo en cuenta el contexto. Entonces, el perfil era una señora muy coqueta, mayor, una señora absolutamente urbanita. Es decir, nunca había tenido contacto con el campo, nada más que de visita y, bueno, como hacemos muchos más que vivimos en la ciudad, ¿no? Entonces, esta señora estaba en régimen institucional, vivía en una residencia de mayores, era tremendamente coqueta, tenía una demencia, pero más bien era una demencia senil, no era una demencia tipo Alzheimer. Entonces, bueno, pues yo iba a tratarla y era muy simpática, porque ella llegaba y me decía, ay, guapa, pero tú viste, a ver, mira, yo estoy pensando que tú no le diste de comer a los terneros. Claro, yo le decía, pero mira, fulanita, vamos a ver, a los terneros ya han comido, porque una de las cosas que debemos evitar es contrariarlos, porque ellos no son capaces de entender por qué les contrarías, ¿no? Entonces yo le decía, no te preocupes, los terneros ya están bien alimentados. De hecho, el ternerito pequeño acaba de mamar. Ah, vale. Y de repente me dice, porque tú no sabes lo que pasa aquí. Es que yo estoy enamoradísima del dueño de la granja. Mira, es un chico muy joven, es un chico jovencísimo, pero es el primer gran amor de mi vida. Somos muy jóvenes los dos y ya me dijo que se iba a casar conmigo. Ah, por cierto, ¿tú quieres ser mi madrina? Le dije, por supuesto, pero dame tiempo. A ver, tengo que ver cuál va a ser tu vestido. Dame tiempo a que yo tenga que hacer el mío, ¿no? Fulanita. Y decía ella, sí, porque mira, vamos a ir de luna de miel en un barco a recorrer el Pacífico, porque tú sabes, yo estuve en los mares del Pacífico hace muchísimos años, y ahora cuando me case con este chico, ¿tú quieres venir con nosotros? Le dije, por supuesto, ten por seguro que vuestra luna de miel yo la voy a compartir. Bueno, estallaba aquella residencia en unas carcajadas, porque ella, todo su mundo era casarse de nuevo con aquel chico guapo que tenía mucho dinero. Bueno, Maribel, anécdotas de esas muchísimas. Era muy simpática,
desgraciadamente con el paso del tiempo, bueno, pues falleció, y nunca voy a olvidar que yo iba a ser su madrina de boda, que se iba a casar con un millonario, que, bueno, en fin, fabuloso, fabuloso. De estas experiencias tengo más, pero especialmente recuerdo esta por su histrionismo, bueno, ella quería casarse con aquel chico joven granjero que tenía vacas y terneros. En fin, ahí lo dejo. No siempre funciona así. Realmente es muy prematuro. la ilusión sigue siendo a cualquier edad el motor de nuestra vida y lo que nos impulsa a ir hacia adelante. Totalmente, Maribel. Así es, así es. Me alegro muchísimo de haber compartido este espacio contigo. Me gustaría que me pudieras pasar para que la gente vea si tienes la ponencia, para que se la podamos mostrar y escuchen. Muchos no lo sabréis, pero en LinkedIn la podéis seguir. Ya os pondré luego todos los datos para que podáis seguirla. Y crea artículos científicos muy buenos que nos sirven para mejorar y realmente para aprender cosas que hasta ahora hay palabras que no entraban dentro de nuestro vocabulario o que nosotros no asumíamos que existían, y a partir de ahora solo y fluyen muchísimo mejor. También una parte importante que quedaremos para otro día que expliques, que se puede solucionar mucho con el tema del logopeda, que lo tenemos como muy anclado, que el logopeda solo es cuando no sabemos hablar o nos cuesta, y es para muchísimas funciones: hablar bien, aprender a tragar, respirar y absorber las cosas que llegan de todo nuestro entorno. Entonces, es una de tus especialidades. Quedo anclada, para que no sea muy largo, a que vengas un día y nos lo expliques, pero iremos colgando en la serie de noticias muchos artículos de ella, de Rosario, para que los podáis ver, leer y podáis trabajar con ellos tanto a nivel profesional como aprender a nivel personal. Estarán colgados en la radio en la sección de noticias, en artículos. Pues nada, te dejo y hasta la próxima. Maribel, muchísimas gracias. Me alegra haber formado parte de esta entrevista. Desear a tus oyentes un feliz y próspero día. Gracias a todos por vuestra escucha, seguramente muy atenta, y efectivamente en próximas conexiones me gustaría hablar del desconocimiento que existe de la logopedia, en mi caso como neurologopeda, neurorehabilitadora, que efectivamente no solamente enseñamos a hablar. Hay muchas más funciones que se desconocen. Dicho esto, muchas gracias, Maribel, un abrazo inmenso y nos volveremos a encontrar muy pronto. Eso espero. Encantada de verte. Nos vemos. Igualmente. Muchas gracias, Maribel. Pasa un buen día. Gracias a todos. Chao. Chao. Te esperamos en el siguiente episodio para seguir disfrutando juntos de las entrevistas inspiradoras. Aquí es tu radio, Radio Global Coach and PNL, tu emisora.